Bien, como les comentaba el doctor Ugarte, el tema que vamos a abordar hoy día es la ventilación mecánica en el paciente crítico obstructivo. Vamos a hablar de la caracterización fisiológica y el manejo clínico como sugerencia de las guías que han aparecido últimamente en la bibliografía. Ya para comenzar, las enfermedades obstructivas no solamente se catalogan como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y el asma, sino que también se consideran pacientes que han sufrido de neumoconiosis o también que son secuelados de TBC, para que tengamos en consideración. Pero los dos principales pacientes obstructivos que vamos a visualizar en nuestra clínica son pacientes de EPOC y asma. Según la última guía de Gold, que apareció ahora hace poquito para el año 2023, define el EPOC, ¿verdad?, como una enfermedad obstructiva que es crónica, que se caracteriza por ser una enfermedad heterogénea. Esta se caracteriza principalmente por tos, disnea y tos productiva, debido a las anormalidades que se van produciendo en el sistema respiratorio, principalmente una remodelación de las vías aéreas. Como causa y factores de riesgo de esta enfermedad vamos a encontrar tres factores principales, que son la genética, los factores ambientales y en cuanto a los factores genéticos, se ha identificado el gen SERPINA1, que pudiese traducirse en una deficiencia de la antitripsina alfa 1, que se ha demostrado que produce una reducción en la función pulmonar. Dentro de los factores ambientales, dentro de los más conocidos, tenemos la exposición a la emisión de partículas, gases contaminantes y también contaminación ambiental, ¿verdad? Dentro de este artículo describen que estos tres factores de riesgo, identificados por sus tres iniciales, G, E y T, lo denominan como Yetomics. Y de acuerdo a esto vamos a determinar el daño pulmonar o el grado de alteración del proceso de desarrollo de esta enfermedad o del envejecimiento pulmonar. Dentro de los cuadros de la presentación clínica que vamos a ver de estos pacientes, la clásica presentación es disnea, alimentación de la actividad de la vida diaria, tos productiva, esputo purulento y disminución de la capacidad funcional. ¿Qué es lo que ocurre en esta enfermedad? A grandes rasgos, hay un mayor colapso de la vía aérea por destrucción del parénquima pulmonar, así como una pérdida del retroceso elástico. También vamos a encontrar una hipoplasia de la musculatura del aumento del tono colinérgico basal y se va a producir un efecto o Aprovecho. esta patología y que vamos a hablar a lo largo de la presentación, que es el Dynamic Airway Collapse, que es el colapso dinámico de la vía aérea y que se produce principalmente en la exhalación en este tipo de pacientes y ocurre cuando la presión alveolar es mayor que la presión de las vías aéreas y esto genera un colapso al final de la expiración, limitando aún más la exhalación. Luego hablamos de la exacerbación de la época, que es lo que nosotros vamos a enfrentarnos día a día en nuestras unidades de cuidados intensivos, y se define como un evento caracterizado por tos y o disnea que va en aumento, que presenta un aumento o cambios en el esputo y que empeora en menos de 14 días. Ya, la causa de las exacerbaciones del époco son principalmente debido a infecciones bacterianas, virales, también se considera afectos ambientales como la contaminación y dentro de ello también se describen otras causas de exacerbación como el TEP, perdón, neumotórax o insuficiencias cardíacas. Acá a mano izquierda pueden ver un porcentaje aproximado de la etiología de estas exacerbaciones que corresponden entre un 50 a 70% a infecciones, a un 10% de contaminación ambiental y un 30% de origen desconocido. ¿Qué es lo que va a provocar esta exacerbación? Va a aumentar la inflamación sistémica y local del sistema respiratorio y va a hacer que empeore la limitación al flujo aéreo. Disculpe, cortaba acá un poco. Ya, dime un segundito que quiero bajar, porque me está limitando la visualización de la diapositiva. Bueno, dentro de lo que hablábamos aquí, que no logro ver la diapositiva completa, me parece. Un segundo, un segundo.
Dentro del empeoramiento del flujo expiratorio, vamos a encontrar entonces que el paciente va a presentar una alteración en la ventilación-perfusión, lo que va a incrementar la hipoxemia de estos pacientes, haciendo que aumente la demanda ventilatoria, y lo vamos a observar clínicamente en un aumento de la frecuencia respiratoria. Esto se va a traducir en un aumento del atrapamiento aéreo, y si a esto nosotros le sumamos además una falla de bomba e hipercapnia, vamos a aumentar nuevamente la demanda ventilatoria y prolongar un poco más la disnea. ¿Ya? Aquí tenemos un cuadro en donde habla un poco de la severidad de los pacientes con EPOC y las categoriza en tres: medio, moderado y severo. Lo que nosotros vamos a encontrar principalmente en nuestras unidades de cuidado intensivo es los pacientes cuando ya llegan con una severidad moderada a severa, y se caracteriza por una disnea que es evaluada por una escala de evaluación análoga que es mayor a 5, frecuencias respiratorias mayores a 24, frecuencia cardíaca mayor a 95 latidos por minuto, una saturación menor a 92 a pesar de oxígeno suplementario. Y aquí también describen en este artículo que la PCR también se encuentra aumentada con valores mayores a 10 miligramos por litro en este tipo de pacientes. Además, si es que existe la posibilidad de tomar gases arteriales, estos pacientes van a presentar hipoxemia e hipercapnia. Ahora, cuando nos encontramos en un paciente severo, vamos a encontrar los mismos parámetros de signos clínicos, y a esto le vamos a sumar la hipercapnia y acidosis con un pH menor a 7,35, que ya deberíamos considerar en escalar en medidas ventilatorias. Siempre considerar un diagnóstico diferencial, como habíamos comentado anteriormente, en la exacerbación del EPOC también se puede deber a falla cardíaca, neumonía, tromboembolismo pulmonar y otros factores. En cuanto al asma, el Global Strategy for Asthma Management and Prevention sacó hace poquito también una definición y una guía de tratamiento ambulatorio. La definición del asma, como todos sabemos, es una enfermedad también heterogénea que se caracteriza principalmente por inflamación crónica de las vías respiratorias. Dentro de la clínica nosotros vamos a encontrar pacientes sibilantes con disnea, a veces refieren a opresión al pecho o sensación de pecho apretado, y tos que es recurrente en determinadas horas del día. Estos síntomas varían con el tiempo y también varían con intensidad y junto con la variación del aire respiratorio. Dentro de los fenotipos que vamos a encontrar, se describen 5 en la literatura. El más común que vamos a ver es el asma alérgico, que es fácilmente reconocible porque se presenta desde la niñez o con historia familiar de alergia. Este tipo de alergia tiene buena respuesta a corticoides inhalados. Existe también el asma no alérgico, en donde las características que existen células inflamatorias, neutrófilos y eosinófilos en el puto. Y en este tipo de asma, la respuesta corticosteroide no es tan eficiente como en los pacientes de asma alérgica. Existe también asma en obesos, una caracterización especial, ya que se ha encontrado que en pacientes obesos existe un aumento de los parámetros inflamatorios eosinofílicos. En asma con pacientes existe también un asma con limitación aérea persistente, que es un asma que es completamente reversible al flujo aéreo y se debe principalmente a la remodelación de las vías aéreas respiratorias, y también calza ahí un poquito con la definición de EPOC. Y finalmente existe un asma que se inicia en la edad tardía, en asma de adultos, que principalmente se asocia a la remodelación de las vías aéreas, y lo principal que debemos pensar es enfermedades laborales que pudiesen causar este tipo de patología. Como sabemos, el asma es una enfermedad común que afecta al 18% de la población en diferentes países. Es gatillado por ejercicio, alérgenos, exposición a irritantes, cambios climáticos, infecciones respiratorias por causas virales o bacterianas. Usualmente se asocia a hiperreactividad bronquial e inflamación, y lo que lleva a una hipertrofia de las paredes de la vía aérea, limitando aún más la salida de este aire. Se estima que este aumento progresivo del estrechamiento de la vía aérea nos va a llevar finalmente a un aumento de la resistencia del flujo aéreo, una insuflación pulmonar, pero esta va a ser sin colapso de la vía aérea dinámica, y una alteración de la relación ventilación-perfusión. Vamos así nosotros a recibir nuestros pacientes en estatus asmático severo, y se define como una rápida exacerbación que se caracteriza por uno de los más signos: un uso de musculatura accesoria, taquicardia mayor a 100, polipnea entre 25 y 35 respiraciones por minuto,
En este caso, los pacientes van a presentar dificultad al hablar, no van a lograr completar una frase. El PEF o PEF 1 también en este paciente va a estar menor al 50% del predicho. Generalmente estas pruebas en pacientes que se encuentran en asma agudo severo es difícil de realizar por la condición clínica, y una saturación menor al 90%, 91% con oxígeno adicional. Ahora, tenemos signos de riesgo vital y que son mucho más urgentes, como el silencio auscultatorio, cianosis, confusión o coma, bradicardia, hipotensión, y cuando el paciente ni siquiera es posible de cuantificar el PEP. Dentro de dos tipos de patologías, la principal característica que vamos a encontrar es la hiperinsuflación dinámica. ¿Ya? La hiperinsuflación dinámica, como hemos ido comentando, se va a deber principalmente a la disminución del retroceso elástico pulmonar, que va a limitar una exhalación. Vamos a tener también una fuerza expansiva que va a estar determinada por la activación persistente de la musculatura inspiratoria durante la expiración. Y además, como hemos conversado, un aumento de la resistencia por disminución del calibre bronquial, ¿verdad? Además, en este tipo de pacientes, como hemos conversado, hemos caracterizado que es una enfermedad heterogénea. Quiere decir que no todas las zonas del pulmón se van a encontrar en las mismas condiciones fisiológicas. Si se fijan acá, tenemos un ejemplo de diferentes alvéolos. El A, que no tiene obstrucción; el B, obstrucción completa; el C, obstrucción mayor que la obstrucción del alvéolo C. Por lo tanto, las constantes de tiempo también se van a alterar en este tipo de pacientes, y cuando nosotros no logramos exhalar el volumen adecuadamente y hay atrapamiento aéreo, va a generar una presión positiva a nivel alveolar, que es lo que podemos ver en el alveolo C. Ahora, esto es bastante importante de considerar cuando vamos a hablar de pacientes en ventilación mecánica, ya que este es uno de los fundamentos para prolongar la exhalación. Entonces, este aumento de las constantes de tiempo va a requerir una exhalación prolongada, pero si nuestro paciente tiene una frecuencia alta durante la exacerbación, va a generar una nueva inspiración sin llegar a la capacidad residual funcional, lo que va a determinar otra vez un aumento de este volumen al final de la inspiración, aumentando las presiones o potenciando el autopip o PIP intenso. Ya. Acá tenemos un gráfico que habla de las consecuencias de la hiperinflación dinámica en pacientes normales y pacientes obstructivos. Vamos a encontrar dos ejes de volumen y presión, en donde si se fijan al centro bajo, hacia la izquierda, dice FRC o volumen al final de la expiración, que se encuentra normal cuando nosotros exhalamos, ¿verdad? Para nosotros gatillar esta inspiración, necesitamos vencer 2 centímetros de agua, que en este caso está condicionado por el trigger que nosotros seleccionamos en el ventilador. Y una vez que el paciente vence esos 2 centímetros de agua, vamos a inhalar y vamos a introducir estos 500 ml de volumen corriente, y nos va a llevar a un volumen al final de la inspiración, que es un volumen normal. Ya, si se fijan aquí, al comienzo de la curva dice WLEL, que se refiere al trabajo elástico, que en este caso es normal y está condicionado por el triángulo bajo la curva. Ahora, en condiciones de pacientes que están sobredistendidos, si se fijan arriba, dice ELB en verde. Eso quiere decir que nuestro paciente, el volumen al final de la inspiración se mantiene positivo. Al final al final de la inspiración se mantiene positivo. Este volumen que queda atrapado va a generar una presión positiva, que es lo que nosotros conocemos finalmente como el PIP intrínseco, que está aquí en rojo. Ahora, si queremos que el paciente nuevamente vuelva a gatillar una inspiración, el paciente ahora va a tener que vencer este PIP intrínseco, que si se fijan aquí en rojito, al final abajo se traduce en 7 centímetros de agua, y nosotros vamos a tener que vencer esos 7 centímetros de agua más 2 generados por el trigger que nosotros programamos en el paciente, y va a hacer que el paciente tenga que hacer un mayor esfuerzo inspiratorio para vencer esta resistencia y gatillar la nueva inspiración, que aquí arriba en celeste aparece como un volumen al final de la inspiración, y que son 500 ml más.
Por lo tanto, el trabajo elástico, aquí que aparece en la zona gris, va a estar condicionado principalmente por el PIB intrínseco y nos va a estar hablando de una hiperinsuflación dinámica y con todas las consecuencias deleterias que tiene esta hiperinsuflación. Dentro de las consecuencias de la hiperinsuflación dinámica, vamos a encontrar una que es bien importante, que es el aplanamiento diafragmático. En condiciones normales, nosotros vamos a tener un diafragma redondo y la presión necesaria que nosotros vamos a necesitar para gatillar la inspiración es en función al radio al cuadrado de esta curvatura. Si nosotros tenemos un pulmón hiperinsuflado, en donde el diafragma va a estar plano, por lo tanto ya no va a ser una circunferencia con un radio conocido, sino que va a ser un radio infinito. Por lo tanto, la presión que necesita para generar un cambio de inspiración requiere una tensión infinita al cuadrado, aumentando mucho más el esfuerzo inspiratorio del paciente para poder gatillar la inspiración. Y las consecuencias clásicas de la hiperinsuflación dinámica están relacionadas a la alteración de la relación ventilación-perfusión, aumentamos el riesgo de vasotrauma y aumenta la resistencia al retorno venoso con un compromiso hemodinámico que se traduce en hipotensión en la mayoría de estos pacientes, lo que finalmente nos puede llevar a un shock y posible paro cardiorrespiratorio. Por tanto, en resumen de esta fisiopatología de estas dos grandes entidades que hemos hablado, va a estar determinado principalmente por el aumento de la resistencia de la vía aérea, que se caracteriza principalmente por la presencia de edema, secreciones en vías aéreas, broncoespasmo y colapso bronquial, reducción de la distensibilidad pulmonar y de la pared torácica. A esto lo acompañamos de una hiperinsuflación pulmonar, una ineficiencia mecánica diafragmática por el aplanamiento que acabamos de hablar y el gran espacio muerto fisiológico principalmente por el daño de las vías aéreas. Esto se va a traducir en un aumento del trabajo respiratorio del paciente, que es lo que va a llevar a un aumento de la demanda ventilatoria. Ahora, si esta demanda ventilatoria no es capaz de ser compensada con la capacidad de la musculatura, se va a traducir en lo que nosotros conocemos como insuficiencia respiratoria aguda y es cuando llegan nuestros pacientes a nuestra unidad de cuidados intensivos. Es entonces cuando tenemos que considerar estrategias de soporte ventilatorio para dar alivio a este tipo de pacientes y es por eso que vamos a comenzar hablando un poquito de ventilación no invasiva en asma. En general, a grosso modo, sabemos nosotros que el 70% de los pacientes mejoran en la primera hora con una terapia adecuada de broncodilatadora en urgencias. Dentro de la bibliografía que existe para la ventilación mecánica no invasiva en asma, existe baja evidencia, es limitada y carente de estudios controlados, prospectivos y aleatorizados. Solamente se encuentran estudios observacionales en donde no se observan beneficios claros en mortalidad o tasas de intubación. Pero que lo que sí se observa, estadísticamente significativo, es una reducción en la frecuencia respiratoria, mejoras en PEF y BEF1, una menor tasa de hospitalización y menos días de estancia en UCI. ¿Ya? Por lo tanto, los objetivos de la ventilación mecánica no invasiva en asma son la reducción del trabajo respiratorio y optimizar o continuar con la administración de terapia inhalatoria, broncodilatadora, ¿verdad? Acá, dentro de la literatura, se describen algunas sugerencias para la programación del paciente en asma y se sugiere una programación de modalidad ST por sobre el CPAP, ya que el EPAP podría igualar el autoPIP y la presión de soporte ayuda a disminuir el trabajo respiratorio disminuyendo la disnea. En cuanto a la FIO2, se sugiere una FIO2 que no sea para una saturación mayor al 92%. Y en este paciente asmático, lo más importante es no retrasar la intubación. Se recomienda la intubación en caso de que no haya mejoras en el trabajo respiratorio, PEF o CO2 en al menos 30 minutos. La indicación también de este paciente, de la ventilación no invasiva en asma, requiere cooperación del paciente, un paciente que entienda las instrucciones y que no sea claustrofóbico, y en caso de que el paciente presente dificultad para la adaptación al ventilador, se sugiere también algunos tips aquí de sedación, como bolos de fentanil,
ya que tiene una acción rápida y corta vida media y podría bajar un poco el drive ventilatorio del paciente. No se recomienda la morfina por el efecto liberador de histaminas en los pacientes asmáticos, y también se habla de la dexmedetomidina, que produce una mayor sedación, no suprime el centro respiratorio, además cuenta con efectos ansiolíticos, y los efectos nosotros los vamos a visualizar entre 5 o 10 minutos. Es un efecto rápido del medicamento. Lo que sí hay que tener precauciones con la frecuencia cardíaca, ya que se ha visto que muchos pacientes presentan bradicardia asociada al uso de este medicamento. Ahora, la ventilación mecánica no invasiva en EPOC tiene mucha más literatura que la apoya, harta evidencia tipo A, y ha demostrado ser efectivo en el tratamiento de la exacerbación del EPOC. El consenso chileno de ventilación mecánica no invasiva también, que también participó el doctor Ugarte, nuestro jefe, también recomienda como primera línea el uso de la ventilación no invasiva en la exacerbación de EPOC, y esta recomendación fue basada en estudios clínicos controlados. Dentro de los beneficios de la ventilación no invasiva en EPOC, es que vamos a encontrar que reduce el esfuerzo inspiratorio adicional producido por el PIB intrínseco que hablamos anteriormente, prolonga la exhalación disminuyendo la hiperinsuflación dinámica, disminuye la carga y el trabajo muscular respiratorio, mejora la capacidad inspiratoria y, como habíamos conversado anteriormente, disminuye las tasas de intubación orotraqueal, menor tasa de complicaciones, y también hay mejoras en mortalidad y menor estadía hospitalaria. Como sugerencias de ventilación en época, al igual que el BNI en asma, se recomienda el modo ST, y aquí en este paciente lo más importante es un correcto seteo del EPAP o CPAP, ya que esto nos va a ayudar a contrarrestar el PIB intrínseco, y lo que nosotros lo vamos a ver es una mejora en la mecánica ventilatoria del paciente. También es importante ajustar la rampa para la comodidad y generar también un tiempo inspiratorio corto para darle la posibilidad de un tiempo exhalatorio mayor. Tanto ha sido el éxito del uso de la ventilación no invasiva, que si se fijan acá tengo un gráfico en donde muestra en blanco cómo ha ido aumentando el uso de la ventilación no invasiva, y se refiere a exitoso uso de ventilación no invasiva a través de los años, y en gris vamos a ir viendo una disminución de la ventilación mecánica invasiva en este tipo de pacientes en la medida que van mejorando el manejo inicial con ventilación no invasiva, lo que además disminuye las complicaciones asociadas a la ventilación mecánica. Ahora, cuando el paciente ya no responde a ventilación no invasiva, tenemos que considerar la ventilación mecánica invasiva. Por lo tanto, dentro de las indicaciones de la ventilación mecánica invasiva, vamos a encontrar como absolutas paro cardiorrespiratorio, compromiso de conciencia e inestabilidad hemodinámica. También se sugiere la intubación en pacientes con aumento persistente del trabajo respiratorio a pesar del tratamiento inicial. Se sugiere intubación ante fracaso de DNI por cualquier motivo, ya sea claustrofobia, inadaptación, no hay mejora clínica, etcétera, es un criterio. Disnea severa, de acuerdo a la categorización que revisamos anteriormente, y con un pH menor a 7,2. Y también la indicación de intubación es por clínica para prevenir la fatiga extrema. En asma tenemos que tener algunas consideraciones especiales. La ventilación mecánica invasiva en pacientes asmáticos es raro llegar a la intubación, ya que el manejo inicial es bueno y son de naturaleza reversible. La ventilación en pacientes asmáticos es de mayor riesgo de complicaciones y mayor mortalidad que en los pacientes hipóticos. El PEF, en este caso, podría tener utilidad clínica para el monitoreo y manejo del esquema de tratamiento, pero no es un indicativo para la intubación. Y en el paciente asmático, la intubación es crucial. Siempre se debe considerar como vía aérea difícil por una baja reserva fisiológica del paciente, por lo tanto se sugiere una intubación programada y no una de urgencias. Ya en este caso también se sugiere que no la utilización de máscara de oxígeno, porque podrían aumentar la hiperinsuflación dinámica
Y como consejo también se indica la utilización de un tubo orotraqueal mayor a 8 centímetros para disminuir las resistencias que pueda provocar los elementos externos. Los objetivos de la ventilación mecánica en estas dos patologías o paciente obstructivo, por tanto, va a ser controlar o tener una hipoventilación controlada. Los objetivos de la ventilación en este tipo de pacientes no es normalizar los gases arteriales, sino que prevenir las complicaciones asociadas a la hiperinsuflación dinámica. Para ello se sugiere tener un pH entre 7,2 a 7,3 y también considerar un CO2 alto como un concepto de hipercapnia permisiva. Algunos autores hablan de valores incluso de 90 a 100 miligramos de mercurio. Ojo con la hipercapnia aguda en algunos tipos de pacientes, principalmente en pacientes embarazadas, ya que reduce el flujo sanguíneo uterino, lo que se traduce en un estrés fetal. En pacientes neurocríticos, todos saben que la PIC elevada también es deleteria cuando tenemos niveles de CO2 elevados, y en pacientes con depresión miocárdica severa. Otro objetivo es minimizar la posibilidad de hipotensión y barotrauma. Como hemos dicho, esto se relaciona directamente con la hiperinsuflación dinámica. Como otro objetivo es optimizar el delivery de broncodilatadores inhalados. Y como objetivo final, disminuir el trabajo respiratorio y disminuir la actividad y el consumo de oxígeno de estos músculos. Ya, para comenzar a hablar de la programación del ventilador mecánico invasivo, quiero hablar acá un gráfico que presentó Tuxen en el año 1987, donde ya comenzaron a trabajar con este tipo de pacientes obstructivos y evaluaron diferentes niveles de volumen minuto. En este gráfico de acá, las variaciones que se hicieron principalmente fueron en volúmenes pulmonares y frecuencias respiratorias. Si se fijan, abajo, bien abajo, vamos a encontrar un 10 y un 16 que se refieren a los volúmenes minutos en litros. Pero aquí lo que hubo mayor variación fue de la frecuencia respiratoria, que va de 6 a 17 y de 10 a 26 en los volúmenes de 10, y el volumen corriente que ha ido aumentando también en de 0,6, 1,0 a 1,6. Entonces, ¿qué es lo que se observa? Que hay en esta parte gris, en la medida que nosotros vamos aumentando el volumen minuto y disminuyendo y aumentando el volumen corriente, vamos a ver que hay un aumento de la capacidad residual funcional o un aumento del volumen al final de la expiración que está sobre la capacidad residual funcional. Y si fijamos arriba en las presiones de la vía aérea, las presiones pico se mantienen mucho más elevadas y las presiones plató se logran a valores menores a 20 cuando nosotros trabajamos con volúmenes minutos bajos, volúmenes corrientes bajos y frecuencia respiratoria. En este otro gráfico se analiza los cambios de volúmenes los cambios de flujo durante la ventilación mecánica, y para ello se cambian el tiempo inspiratorio y ajustando los tiempos inspiratorios con diferentes niveles de volumen minuto también. Aquí se aprecia que en los pacientes que tienen un flujo inspiratorio más elevado con un tiempo exhalatorio más elevado, vamos a ver menores niveles de atrapamiento aéreo, lo que se traduce en menores niveles de presión plató. Que el plató sería en nuestro caso como el indicativo de sobredistensión pulmonar, y que más adelante también vamos a hablar un poquito más sobre eso. Finalmente, en este mismo estudio, si se fijan arriba, hay tres tipos de colores, negro, gris y blanco, en donde el blanco corresponde al menor volumen minuto, con un volumen corriente estable en los tres pacientes, pero una frecuencia respiratoria bien bajita allá en el color blanco. De derecha a izquierda, si nos fijamos el PIB intrínseco, se observa en menores valores cuando trabajamos con frecuencia respiratoria baja y volúmenes exhalatorios prolongados. En la presión plató también se ve disminuida, pero lo que sí se observa es un aumento en la presión pico, que no refleja el aumento de daño pulmonar, sino que principalmente lo que refleja es el grado de obstrucción o de aumento de resistencia del pulmón. Bueno, en base a esto y todo lo que hemos conversado, es que los papers hablan de sugerencias de ventilación mecánica de programación.
La programación en la modalidad controlada, como hemos hablado, el control de la hiperinsuflación y el control de gases arteriales se controla principalmente con el ajuste de volúmenes minutos bajos. Se sugiere también el uso de humidificación activa. Vamos a utilizar en este tipo de pacientes flujo cuadrado. Dependiendo del autor, va desde 80 a 100 litros minuto, lo que va a hacer que tengamos un tiempo inspiratorio bastante corto con un tiempo de exhalación más prolongado. El volumen corriente debemos programarlo entre 5 a 8 ml por kilogramo de peso, con una frecuencia respiratoria bastante baja, máximo 14 respiraciones por minuto. La relación IE, inspiración-expiración, debe ser alrededor de 1:4. La presión plató se sugiere que no sea nunca mayor a 30, nosotros la trabajamos incluso más baja. Y el trigger debe ser seteado por flujo, y no mayor a 2 litros por minuto. La FIO2, como hablábamos en estos pacientes hepáticos, al ser crónicos, no se sugiere una FIO2 mayor, una FIO2 que sirva solamente para que el paciente sature entre 88 o 90%. Y la gran pregunta de siempre, ¿qué PIP vamos a utilizar en este paciente? Que lo vamos a conversar un poco más adelante. Ahora, en modalidades asistidas, también es importante programar el soporte para tener un volumen adecuado, volumen corriente entre 6 a 8 ml, ajuste de la sensibilidad exhalatoria para que también eso nos pueda prolongar un poco la inspiración, ajustar la inspiración y prolongar un poco más la expiración, y también la duda del ajuste del PIB. Entonces, aquí hay varias teorías con respecto al ajuste del PIB en este tipo de pacientes. Como sabemos, es complejo de ajustar. Todos tenemos algunas inquietudes, inseguridades al momento de setear el PIB en este tipo de pacientes, y va a depender principalmente si es una ventilación asistida o controlada. Cuando es asistida, el PIB debe ser ajustado para contrarrestar la carga mecánica que produce el PIB intrínseco y así vencer el trigger que nosotros hemos programado para evitar los esfuerzos no efectivos. Algunos autores sugieren 0 de PIB cuando solamente hay resistencia de la vía aérea pura, ya que el PIB este PIB extrínseco podría aumentar el PIB intrínseco por aumento de la limitación al flujo aéreo. PIB extrínseco en estos pacientes lo vamos a programar siempre y cuando exista PIB intrínseco. Y aquí otros dos tips, que en pacientes con PIB intrínseco que no tengan colapso aerodinámico o pacientes asmáticos, por ejemplo, el PIB aumenta la hiperinsuflación dinámica y también la presión plató. Por lo tanto, ojo con el PIB en pacientes asmáticos. En pacientes con PIB intrínseco que se debe a un colapso de la vía aérea, el PIB extrínseco no aumenta la presión plató y no hay diferencias entre de aumento de hiperinsuflación dinámica. Por lo tanto, la sugerencia es identificar el auto-PIB e ir aplicando diferentes niveles de PIB extrínseco y observar los cambios del PIB total y valores de mecánica pulmonar. Va a ser ajustado de acuerdo a cada paciente. Ahora, ¿qué vamos a esperar nosotros del ajuste del PIB en este tipo de pacientes obstructivos? La literatura demuestra 3 posibles efectos del uso de la presión extrínseca en estos pacientes. Hay una teoría que es la línea A, que es la teoría de la respuesta bifásica, en donde si se fijan acá abajo está el PIB externo en porcentaje en función del PIB intrínseco, y si se fijan nosotros vamos aumentando el PIB extrínseco hasta el 80% más o menos, y ahí es cuando ya cambia la mecánica pulmonar, y ahí vamos a ver aumentos en la presión plató y aumentos también en las presiones de vía aérea, ¿ya? Lo que se traduce también en una sobredistensión. Por lo tanto, el PIB intrínseco lo vamos a ir ajustando en función de no ir aumentando la presión plató. En el caso B, vamos a tener un paciente que ya está sobredistendido, que probablemente ya esté en condiciones de hiperinsuflación dinámica, y si nosotros agregamos PIB extrínseco, lo único que vamos a ver es un aumento de la presión plató y de las vías y del PIB total. Y finalmente, como tercera respuesta, lo que podemos ver es una respuesta paradojal.
En la medida que nosotros vamos aumentando el volumen o la presión, el PIB extrínseco, vamos a ir observando una disminución de la presión plató y una disminución también de la capacidad residual funcional. Ya, sube el PIB, por favor, Felipe, a 10. Aquí tenemos un bucle, un paciente objetivo, donde se ha ido haciendo la titulación del PIB. Y si se fijan, Ok, a 14 ahora. se sube ahora a 14 y fíjense cómo cambia la curva, cómo mejora el patrón ventilatorio. Fíjate cómo cambia el síndrome bicompartimental, la pendiente se hace mucho más suave y se disminuye el síndrome bicompartimental y aumenta el volumen corriente. O sea, mejora la compliance, de alguna manera, y se reduce bastante el fenómeno de bicompartimentalidad. O sea, en el fondo disminuye la resistencia, tanto inspiratoria como expiratoria, gracias a la presión positiva al final de la respiración, la presión externa. Este simple fenómeno de subir el PIB sin cambiar la presión de soporte, como te explicaba ahora, mejora el patrón mecánico de la ventilación, disminuyendo la resistencia inspiratoria y expiratoria, y disminuye de forma considerable el fenómeno bicompartimental. Mejora la compliance. Ese video es gentileza del colega Juan Lee y habla también un poquitito del ajuste del PIB en este tipo de pacientes y una teoría que hemos estado conversando últimamente relacionada al aumento de las presiones, hacer un efecto de stent aid. ¿Ya? Pero eso queda para discusión. Ya, ahora en cuanto al monitoreo del PIB intrínseco, nosotros estamos hablando del PIB intrínseco, pero ¿cómo monitorizamos nosotros este PIB intrínseco? La manera más correcta que ha dictado la literatura y que tiene validación es a través del volumen teleinspiratorio. Este volumen ha demostrado predecir las complicaciones de la hiperinsuflación dinámica, como son el barotrauma y la hipotensión, y se realiza en un paciente relajado y se hace una apnea con ventilador a 60 segundos. Se mide ese volumen exhalado y cuando los volúmenes son mayores a 20 ml por kilogramo de peso es predictivo de hipotensión y barotrauma y complicaciones asociadas a la hiperinsuflación dinámica. Aquí en este cuadrito se aprecia un poco cómo es la medición del volumen teleinspiratorio, que se hace una apnea prolongada y ahí se calcula el volumen teleinspiratorio para ser predictivo o no. Como esta es una técnica difícil de ejecutar, no es simple y conlleva algunas complicaciones y riesgos, es que se ha propuesto últimamente esta fórmula que les tengo aquí al lado, que es el volumen telesistólico, donde trabaja en base al volumen corriente por presión plató, dividido por plató menos PIB, y debería ser similar en valores. La diferencia es que esta fórmula no está validada aún, pero se propone como alternativa al volumen teleinspiratorio. Por lo tanto, de las herramientas que nosotros contamos en la clínica diaria es la medición del PIB intrínseco, y lo hacemos a través de una pausa inspiratoria que tiene que ser mayor a 2 a 3 segundos. En el gráfico acá, si lo vemos en la figura derecha, es la letra A. Nosotros hacemos una pausa inspiratoria y luego se ecualizan las presiones del sistema respiratorio a los alveolos, al sistema ambiental, y vamos a ver cuánta presión positiva genera de diferencia y vamos a poder contar el PIB intrínseco. Ahora, este PIB intrínseco se va a ver afectado en diferentes pacientes, por ejemplo, cuando hay actividad muscular expiratoria, en pacientes que tienen una presión intraabdominal elevada, con disminución de la distensibilidad pulmonar, por ejemplo, pacientes muy obesos o gran quemados que tienen cicatrices que también pueden limitar o aumentar la retracción elástica del pulmón. La presión plató en este caso representa la presión alveolar promedio al final de la expiración y se ha demostrado también que se ve aumentado en condiciones de hiperinsuflación dinámica y se hace a través de una pausa inspiratoria. La presión peak la quise poner acá porque si bien en pacientes asmáticos la presión peak está muy elevada,
es dependiente de las propiedades resistivas del flujo inspiratorio y no refleja el grado de hiperinsuflación dinámica. En general, la presión peak debiese estar en valores menores a 50 centímetros de agua. ¿Cómo vamos a visualizar nosotros la presencia del auto-PIP en ventilación mecánica? Lo vamos a ver principalmente en la existencia de esfuerzos inspiratorios excesivos o incluso eficaces para lograr el trigger, por lo que habíamos comentado anteriormente. Pacientes con auto-PIP elevado necesitan un esfuerzo inspiratorio mayor para poder hacer el gatillo. Cuando la inspiración activa continúa al inicio de la siguiente inspiración, que eso también lo vemos en la curva. Y en la curva flujo-tiempo, cuando el flujo exhalatorio no llega a cero, es indicativo también de atrapamiento aéreo. Teniendo en consideración lo que hemos hablado también, vamos a hablar un poco de las recomendaciones de ventilación en asma, que son sutilmente diferentes a las recomendaciones en EPOC. ¿Ya? Son bastante similares, habla de una debilidad controlada, siempre con humidificación activa, volúmenes bajos, y la diferencia aquí es que los volúmenes bajos habla de volúmenes más bajos que los pacientes en pacientes hipóticos. Los flujos cuadrados también hace una diferencia que debe ser entre 80 y 100 ml, el volumen tidal es similar, la frecuencia respiratoria se propone entre 8 a 10, también más baja que en el paciente EPOC, que se decía 14, y también la relación IE se propone una relación IE mucho más prolongada de a 1.6. La presión plató también menor a 30, con un PIP intrínseco que debemos tratar de controlar y que no sea mayor a 15 centímetros de agua. En cuanto al pipet de estos pacientes asmáticos, se sugiere el PIP o PIP menor a 5 centímetros de agua o lo más bajo posible, y este también es controversial, ya que en la práctica clínica hemos encontrado que hemos tenido que de alguna manera abrir el pulmón con presiones inspiratorias más altas cuando las resistencias bronquiales son muy altas. Como comenzábamos anteriormente, la presión peak en este tipo de pacientes es irrelevante y la saturación también se considera aportes mínimos de oxígeno para que la saturación no sea mayor a 90-92%. Es importantísimo en este tipo de pacientes favorecer un destete precoz, porque las causas mecánicas de broncoespasmo pueden estar estimulando los bronquios y aumentando la hiperreactividad. En este caso, el tubo y el movimiento del tubo pudiese estar aumentando el broncoespasmo. También se lee en la literatura el uso de gases anestésicos y heliox para el manejo del broncoespasmo severo, pero en general lo que me tocó leer, no se recomienda los gases anestésicos porque presentan dificultades técnicas. Se realizan con ventiladores de anestesia, que son los que no manejamos en la UCI, y estos medicamentos también son operador dependientes. Los efectos terminan en el momento que se deja de suministrar. También se habla en la literatura del heliox y se utiliza en pacientes que tienen bajo requerimiento de oxígeno, menor a 40%, ya que las combinaciones son de 70-30, 80-20, y el beneficio de esto es que mejora el gradiente alveolar arterial y a través de la mejora del flujo laminar. Pero este heliox aún tampoco se encuentra validado. El manejo farmacológico inicial en pacientes asmáticos es principalmente con el objetivo de revertir el broncoespasmo y las consecuencias de esta. Por lo tanto, es importante la incorporación de tecnologías para nebulizaciones en ventilación mecánica, como el aerogen. Se utilizan múltiples dosis de beta-2 agonistas, SABs, que relajan la musculatura lisa y también se ha comprobado que tienen efectos antiinflamatorios a nivel bronquial. Anticolinérgicos, que son los antagonistas muscarínicos, también producen relajación de la musculatura lisa, se potencian con los beta-2 agonistas, pero el efecto es un poco más retardado. El uso de corticoides sistémicos está ampliamente avalado, ya que reduce las exacerbaciones, mejora el outcome y también favorece el manejo clínico intensivo. También en la literatura se habla del sulfato de magnesio, que es un inhibidor de canales de calcio y que además bloquea el tono simpático, disminuyendo el broncoespasmo. En cuanto a resultados, presenta mejoras en funciones pulmonar,
pero no reduce la mortalidad y tampoco hay diferencias en la necesidad de utilización de soporte ventilatorio. Cuando tenemos un paciente muy acidótico con bicarbonato bajo, usualmente se utiliza el bicarbonato para tratar de mejorar el pH y hacer que este pH sea óptimo para la utilización de drogas vasoactivas, por ejemplo. Pero el uso del bicarbonato sigue siendo controversial en este tipo de pacientes, hepáticos y asmáticos, ya que libera CO2. Por lo tanto, no se sugiere el uso de bicarbonato, y como alternativa en la literatura aparece la trometamina, que es un tampón, pero que no produce CO2. En cuanto a tips de sedación, drogas que se utilizan comúnmente es la ketamina, que es un sedante, analgésico y anestésico. Es un antagonista del receptor NMDA, es de acción inmediata, tiene efectos broncodilatadores y también fue asociado a una disminución de la presión pico y valores de presión arterial de CO2. Las benzodiazepinas, como todos sabemos, se relacionan con un PER outcome y mayor delirium. Delirium, que es importante cuando nosotros estamos haciendo el weaning del paciente, ya que si un paciente delirioso puede aumentar mucho más las presiones de vía aérea, limitando o retrasando el weaning. El propofol también es una buena primera opción, ya que permite sedación profunda y también tiene propiedades broncodilatadoras, y la ventaja es que es de vida media corta y en la medida que se suspende, el paciente tiende a despertar rápidamente. En cuanto al bloqueo neuromuscular, el de elección va a ser el cisatracurio. El cisatracurio es un derivado del atracurio y se sugiere la administración en bolos, ya que produce bajos niveles de laudanosina, que es un metabolito potencialmente tóxico, y además el cisatracurio libera menos histamina en pacientes asmáticos. No se sugiere la utilización de bomba de infusión continua en este tipo de pacientes. Y aquí finalmente muestro un algoritmo de manejo del paciente asmático severo, en donde nosotros vamos a partir en la parte de aquí abajo. Si se fijan a su izquierda dice ICU o ISU, Unidad de Pacientes Intensivos, en donde el ingreso va a estar determinado por la presencia de hipercapnia, falla respiratoria o fatiga diafragmática. Y lo primero que proponen ellos es el uso de ventilación no invasiva, valores que van de 10 a 5 centímetros de agua. Como mencionábamos, en este tipo de pacientes el EPAP debe ser lo más bajo posible. Y también se considera el uso de broncodilatadores sistémicos, que acá no lo utilizamos. Ahora, si este paciente empeora a través del uso de la ventilación mecánica no invasiva, aparece encefalopatía, aumenta la frecuencia respiratoria, hay una acidez en la sangre, ya tenemos que pensar en la intubación orotraqueal, y esta, como les mencionaba, tiene que ser en una secuencia, no tiene que ser en secuencia rápida, sino que tiene que ser una intubación programada por los riesgos que conlleva. Aparecen también las propuestas de seteo ventilatorio bastante similares a las que conversamos, y como sedación habla de ketamina, propofol y bloqueo neuromuscular. En caso de que la hiperinsulación dinámica aumente y aumente la posibilidad de barotrauma o barotrauma, la opción o sugerencia de este autor es disminuir el tiempo inspiratorio aún más, aumentando el flujo. También se sugiere una desconexión temporal del ventilador mecánico para liberar presiones, y también se proponen compresiones mecánicas en el tórax, que en este caso lo hacemos nosotros dentro de nuestras técnicas kinesiológicas en este tipo de pacientes. Siempre tratamos de prolongar la exhalación para eliminar un poco el aire y tener un volumen menor al final de la exhalación. Y en pacientes ya más graves, también que no han respondido a esta terapia, se sugiere consideración la fibrobroncoscopía, el uso de N-acetilcisteína cuando se sospecha de atelectasias por tapones mucosos. Bueno, a modo de conclusión, las enfermedades de limitación crónica son un problema sanitario y económico de relevancia mundial y de creciente prevalencia. La heterogeneidad y las variantes mixtas son las reglas de este tipo de enfermos. Por lo tanto, las características fisiopatológicas del asma van a determinar el manejo ventilatorio.
Considerar que todos estos pacientes son pacientes graves, donde el principal objetivo es reducir las consecuencias deleterias de la hiperinsuflación dinámica. Y también, muy importante, la monitorización de la hiperinsuflación dinámica es primordial. Se propone entre 4 cada 6 horas. Y también en estos pacientes siempre considerar el destete precoz. Aquí adjunto la bibliografía, también la puse abajito de cada diapositiva.